Bienvenidos, este es el taller Erosión Eólica en Siembra Directa, algunos resultados. Mi nombre es Horacio Irizarry, soy socio APRESID, soy miembro del Grupo Regional del Campillo. Vamos a atender a este taller que lo va a presentar Juan Cruz Colazo, que es ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad Nacional de La Pampa, doctor en agronomía, especialidad en manejo y conservación de suelos. Es coordinador de investigación de la Estación Experimental San Luis del INTA, coordinador del módulo de erosión eólica del Programa Nacional de Suelos del INTA. Como saben, ya va a ser una pequeña presentación y después vamos a dar lugar a preguntas. Les pedimos, por favor, que para las preguntas levanten la mano, le vamos a acercar el micrófono para que la pregunta la podamos escuchar todos. Les recuerdo los celulares, por favor, apagarlos o ponerlos en modo vibrador. Y bueno, vamos a disfrutar de tener una sala completa. Muchas gracias, Horacio. Buenas tardes a todos. La idea de este taller es discutir sobre aspectos de la erosión eólica y la siembra directa en el contexto de los sistemas de producción actuales de las regiones semiáridas y subhúmedas. La idea es responder a preguntas como ¿qué es la erosión eólica? ¿Y por qué la siembra directa es tan buena para controlar la erosión eólica? En la parte central, mostrar algunos resultados y finalizar con factores que condicionan la eficacia de control en un sistema como la siembra directa y conociendo cuáles son los mecanismos que favorecen la siembra directa y cuáles son los factores que los condicionan, poder proponer tecnologías que sean complementarias para mejorar el control de la erosión eólica. La erosión eólica es un proceso natural que ha formado los suelos de la región pampeana durante miles de años. En las condiciones actuales, en las regiones semiáridas y subhúmedas, las condiciones del mal uso de los suelos hacen que sea posible que los niveles de erosión eólica sean superiores a los umbrales tolerables, que son similares a las tasas de formación de esos suelos. Esos niveles, esos umbrales, la bibliografía dice que están en el orden de los 8 a las 10 toneladas por hectárea por año. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? El problema está cuando el manejo inadecuado de los suelos, y cuando nos referimos a manejo inadecuado de los suelos relacionados con erosión eólica, nos referimos a suelos que no tienen cobertura y no tienen rugosidad. Superan esa tasa, por lo tanto, lo que toma miles de años en formarse puede perderse en varios años. Por lo tanto, pensemos en un balance. Pensemos en un balance de fuerzas donde por un lado tenemos que a mayores velocidades de viento y a menores precipitaciones, nosotros lo que tenemos son tasas de erosividad más altas. A su vez, del otro lado, digamos en el otro término, tenemos la resistencia del suelo. Y son 4, 5 factores, los factores importantes que hacen que el suelo sea resistente a la erosión. Y son 2 principalmente los que hacen que la siembra directa sea una herramienta adecuada. El primer factor es la cobertura. Esto es algo obvio. Y esta ecuación, digamos que ustedes ven, esta relación, es una relación de libro, digamos. Los primeros estudios determinaron que las tasas de erosión eran menores a medida que aumentaban los niveles de cobertura. Y que la cobertura era muy eficiente, porque con solamente un 30% se reducía el 90% de la erosión. Ahora bien, esas relaciones, digamos que muchas de estas relaciones se desarrollaron utilizando túneles de viento, se realizan a una velocidad estándar. Lo que sí hay que aclarar que a mayores velocidades, este famoso 30% muchas veces no es tan eficiente y nosotros podemos encontrar niveles de erosión por encima de los tolerables con coberturas de entre 30 y 50% con ráfagas de viento que excedan los 10 metros por segundo. El otro factor es la agregación. La erosión eólica es un fenómeno físico, por lo tanto el tamaño importa. Y las primeras investigaciones mostraron que cuanto más, digamos, el suelo tenía una mayor cantidad de agregados grandes, y estos investigadores definieron grandes a un valor de 0,84, la erosión era menor. Y también encontraron un valor umbral. Y por eso entendieron por qué los suelos arenosos son tan susceptibles a ser erosionados por el viento.
¿Qué es lo que encontraron los investigadores que analizaron el efecto de la siembra directa sobre estos agregados? Encontraron que la siembra directa, frente a otros sistemas de labranza, como la labranza convencional, tenía una mayor proporción de agregados grandes, o en este caso, en este gráfico está explicado esto fracción erosionable, o sea que son los agregados pequeños. La siembra directa tenía una menor proporción frente a un sistema convencional como era el sistema de cincel o los arados de disco. También encontraron que la siembra directa, como favorece el aumento de la materia orgánica, tenía agregados que poseían una mayor estabilidad estructural. Pero ojo, es una estabilidad estructural que muchas veces nosotros no estamos acostumbrados a trabajar, que es la estabilidad estructural en seco, y que es una estabilidad que lo que hace es tratar de simular los fenómenos de abrasión que se producen en un fenómeno de erosión eólica. Por lo tanto, la siembra directa, como tiene una menor fragmentación, posee agregados más grandes, o sea, más resistentes al viento, y a su vez más estables. Pero ojo, los estudios que han comparado los diferentes sistemas de labranza en distintos suelos han encontrado que esta relación es cierto solamente en los suelos de textura media. Cuando nos vamos a un suelo de textura arenosa, la falta de arcilla y de materia orgánica hace que muchas veces esta relación, aún en siembra directa, no sea posible de obtenerla. Ahora bien, esos son los dos mecanismos principales. ¿Qué hay en cuanto a los estudios? La siguiente tabla resume los principales estudios realizados en Argentina. Estos son datos realizados por mediciones, por calibraciones de modelos y por las simulaciones de esos modelos calibrados. Lo que se puede observar es que existen estudios sobre diferentes secuencias como girasol, como centeno, como trigos de diferentes ciclos, girasol, maíz, y rotaciones que incluyen girasol y trigo y avena de pastoreo. Ustedes lo que pueden observar, digamos, en las columnas de la tabla es un nivel de erosividad, alta, media y baja, y en las dos últimas columnas lo que pueden encontrar son las tasas de erosión. La primera conclusión que uno puede sacar de los datos es que la siembra directa es efectiva para controlar la erosión eólica comparada frente a otros sistemas de labranza. Los niveles de erosión eólica son siempre menores frente a un sistema de labranza convencional, que es el sistema con el que generalmente se lo compara. ¿Cuánto menor es? Podemos hablar de que en promedio es un 5% de la erosión que se produce en otros sistemas de labranza. La pregunta es, ¿ese 5% es suficiente? Bien. Lo que ustedes pueden ver en los cuadritos rojos son niveles de erosión medidos o simulados que aún en siembra directa, que aún con ese 5%, me pueden estar indicando altas tasas de erosión por encima de los niveles tolerables. La pregunta es que nos tenemos que hacer, ¿por qué sucede eso en un sistema bajo siembra directa? Bien, la primera cuestión es comparar qué es lo que está sucediendo con los cultivos estivales y con los cultivos invernales, sin caer en una simplificación de la soja. Porque la cuestión entre los cultivos estivales y los cultivos invernales es una cuestión de timing. Lo que sucede cuando predominan los cultivos estivales en la rotación es que se producen en el momento de máxima erosividad, representadas por estas líneas en azul y en rojo, los niveles de menor cobertura. ¿Por qué? Porque los niveles de menor cobertura, aún en un sistema bajo siembra directa, suceden durante el barbecho, suceden principalmente durante la siembra del cultivo y sucede principalmente durante las primeras etapas del cultivo. Un cultivo puede tardar entre 30 y 50 días para generar ese 30% de cobertura que me estaría controlando la erosión en condiciones medias. Ni hablar si los niveles de rendimiento de ese cultivo son bajos o si los residuos que deja el cultivo anterior, digamos, se descomponen rápidamente. El riesgo es aún más alto. El otro inconveniente que nosotros tenemos es que lo que ha favorecido... Perdón,
Ahí está. La siembra directa lo que ha favorecido, que es poder cultivar donde antes nosotros no podíamos hacerlo, digamos, que son los suelos arenosos, muchas veces nos hacen que el sistema sea totalmente dependiente de la cobertura. Porque si nosotros no podemos producir los agregados, porque el suelo no los puede producir, porque no es la siembra directa, sino que es el suelo el que no me puede producir los agregados, estoy en un sistema altamente dependiente de la cobertura. Y si a su vez estamos en un suelo que es arenoso, ese rendimiento es altamente dependiente del manejo del agua que nosotros podemos hacer, porque el nivel de cobertura que yo voy a dejar va a ser dependiente del nivel de rendimiento. Y si a su vez, en esos suelos arenosos de las regiones semiáridas, pensamos que nosotros tenemos una variabilidad de las precipitaciones muy altas, como lo que sucede con las precipitaciones interanuales, esa cobertura que yo tengo que generar porque el suelo no me puede producir los agregados es aún más riesgoso. Por lo tanto, yo estoy en un sistema donde, si bien estoy bajo siembra directa, estoy en un sistema donde genero los menores niveles de cobertura con las máximas tasas de erosión, donde probablemente no pueda producir los agregados que la siembra directa sí me produce en otros suelos, y donde a su vez la variabilidad de las precipitaciones es tan alta que yo también corro el riesgo de no producir un cultivo con un nivel de cobertura adecuado. Por lo tanto, y también contamos con otros factores. En esta situación lo puse como otros factores, como el cultivo de maní, porque realmente cabe la pregunta si realmente cuando nosotros hacemos maní podemos hablar de que lo estamos haciendo dentro de un marco de siembra directa, independientemente si los cultivos posteriores o los cultivos anteriores se hacen bajo siembra directa. Y también en un contexto del silaje de los cultivos o el pastoreo de los rastrojos, donde en los sistemas mixtos de las regiones semiáridas, los niveles de cobertura se reducen aún muchísimo más. ¿Qué es lo que podemos hacer en ese contexto? ¿Qué es lo que podemos hacer en esas regiones? Bueno, podemos utilizar modelos de predicción. ¿Qué es lo que me facilitaría el modelo de predicción? Probar, testear si la rotación que yo quiero realizar me va a dejar un nivel de cobertura adecuado, si el rendimiento de esa rotación me va a dejar un nivel de cobertura adecuado, y si yo voy a contar con los agregados suficientes para sumarle a esa cobertura y mantener los niveles de erosión por debajo del nivel tolerable. Lo que nosotros podemos hacer con estos modelos es certificar rotaciones, y es de hecho la filosofía de utilización del sistema de conservación de suelos de los Estados Unidos, certificar rotaciones. ¿Y qué podemos hacer cuando el modelo me dice que esa rotación no es adecuada? Bueno, podemos plantearnos con el uso de un cultivo de cobertura invernal. No les voy a plantear que hay que volver a hacer trigo, pero sí tenemos herramientas tecnológicas actuales, en las condiciones actuales, que me permiten usar un cultivo de cobertura y que me permite generar cobertura en esos momentos que yo les decía que son los más críticos, porque la cobertura del cultivo estival no me va a estar protegiendo el suelo. Si yo manejo el agua adecuadamente, aún en las regiones semiáridas, es posible y es factible incluir cultivos de cobertura. Para finalizar, me gustaría remarcar que la siembra directa ha disminuido el riesgo de erosión eólica, que en la mayoría de las situaciones medidas y simuladas la erosión eólica se encuentra por debajo de niveles tolerables. Sin embargo, existen condiciones donde el nivel de agregados y cobertura no es suficiente para controlar los procesos. Estas condiciones están favorecidas por el predominio de secuencias de cultivos de verano en suelos arenosos y con precipitaciones variables, y que ante estas condiciones existen herramientas tecnológicas que me permiten prevenir y atenuar el efecto. Muchas gracias por su atención. Bueno, Juan Cruz, muchas gracias por la presentación. Estamos abiertos a preguntas. Por favor, nos van levantando la mano, así le acercamos el micrófono.
Sí, te quería decir que en realidad ahí estás haciendo una pregunta respecto a las siembras tardías y estamos viendo en los últimos 3 años sobre el corredor de la Ruta 5, desde Santa Rosa hasta prácticamente Peguajó, Casares, un aumento de las voladuras terribles y justamente son los años donde más se ha intensificado la siembra de maíces tardíos. Maíces que antes sembrábamos fin de septiembre y en octubre se están yendo a noviembre, diciembre y estamos dejando descubierto ese gran periodo porque los cultivos de cobertura tampoco se han incorporado. Sumale a eso el gran volumen de soja y estamos desde hace 3 años con un octubre, noviembre y diciembre con unas voladuras que no podemos salir de casa. Exacto. Así que realmente parte de algunas soluciones están trayendo otro tipo de problemas. Bien. Sí, yo les quería dejar estas preguntas como disparadoras. Y sí, las siembras tardías, digamos, el proceso de decir, bueno, donde yo vengo en San Luis, generalmente los cultivos se siembran a partir de lo que es la primera semana de diciembre. Y sí, se observa, digamos, se observan unos mayores niveles de erosión. Pero, de nuevo, nosotros no podemos adjudicarles esto a la soja, no podemos adjudicarle esto a la siembra directa, debemos adjudicárselo a que estamos ampliando la ventana de máxima erosividad. Por eso les digo que los cultivos de cobertura, en esas situaciones, y aparte son esas situaciones en las cuales el cultivo de cobertura anda, cuando nosotros sembramos después en diciembre, es una herramienta a la cual nosotros podemos contar y podemos disminuir eficientemente los niveles de erosión, con otros beneficios, pero prácticamente para lo que es los niveles de erosión es una técnica que anda muy bien. ¿Otra pregunta? Para cubrir el periodo primavero-estival de la entrada de los cultivos de verano, de los peligros de más degradabilidad. Mira, Hernán, allá en San Luis hemos probado con Vicia sin éxito, por una cuestión de que no llegan. Nos producen bajo rendimiento y aparte ese nivel de residuos que después deja, yo recorro el campo en noviembre, diciembre y prácticamente no tengo cobertura. Lo que sí nos ha funcionado muy bien es el centeno y el centeno, digamos, secado en momentos próximos a la encañazón. Pero las vicias no nos han resultado. Sí, te hago un planteo de centro de Córdoba. Bien. A veces viste también lotes de maíz tardío que se cosechan en julio y rinden bien, pero si después no llueve por 2 o 3 meses, de julio hasta agosto, los vientos vuelan todo el rastrojo, ¿viste? Las chalas en los alambrados. Sí, ¿eso qué hacemos? Bien, la situación ahí con el cultivo de cobertura se complica un poco más. Lo que estamos probando con éxito son siembras aéreas. Ahí no te va a quedar otra alternativa que entrar con una siembra aérea de especies como avena y cebada. Eso nos ha dado buenos resultados. Pero en la región donde estoy estudiando recién estamos comenzando a transitar ese camino. Pero lo de las chalas en los alambrados es algo que cuando uno recorre el campo observa. Yo los he observado en aquellos lotes que nos han rendido menos de 5.000 kilos por hectárea. No los he observado nunca cuando los rendimientos son altos. Otra de las cuestiones es que muchas veces también tiene que ver con la agresividad con la cual está regulado muchas veces la máquina cosechadora. Haciendo unas regulaciones en el cilindro también ha dado buenos resultados. Hay que empezar a plantear lo que es el manejo de residuos aún en especies que nosotros consideramos que son de buenos niveles de rendimiento, de cobertura. Sí, quería saber la experiencia que tenías en siembras aéreas, porque por las 2 preguntas que hicieron, y también nos pasa en nuestra zona, sur de Córdoba, parecería que la estrategia es la siembra aérea, explorar ese planteo frente a los maíces de segunda, que se están generalizando, ¿no? Sí. Porque junio y julio son épocas que no llueve, así que la posibilidad de tener humedad para los cultivos de coberturas son muy pocas. Sí.
Nosotros ahí en la zona, para lo que es para cultivo antecesor maíz, sí o sí recomendamos siembras aéreas. No hay otra alternativa. Porque hemos tenido siembras convencionales de cultivos de cobertura en junio y controlan la erosión, porque ese 30% muchas veces no implica grandes volúmenes, pero ahí perdemos, o sea, el costo de hacer un cultivo de cobertura es el mismo, independientemente si tenemos un 30% para controlar la erosión o si tenemos un 60%, que es un poco la regla que uno usa para empezar a acumular agua, que es el otro beneficio que nosotros estamos teniendo con los cultivos de cobertura en San Luis. No hay otra alternativa después de un maíz que las siembras aéreas. Nosotros seguimos haciendo trigo, zona Dorrego, Bahía Blanca, sur de Pringles. Ahora, o sea, por ahí tenemos trigo o cebada, ¿no? Y cultivos, ¿qué es eso? A lo mejor de 8 años de trigo, cebada, y hacemos cualquier cultivo, hasta un sorgo, maíz, como dicen acá, girasol peor todavía, o una arveja, y el rastrojo desaparece. ¿Vos tenés una explicación científica de por qué desaparece ese rastrojo? En un año. Lo que tiene, hay dos cuestiones que hacen, digamos, a la desaparición del rastrojo. Y una son las cuestiones de la calidad de ese rastrojo, digamos, tiene que ver con lo que nosotros llamamos de la relación carbono-nitrógeno. Cuanto mayor es el nivel de nitrógeno, más rápido va a desaparecer, por eso los rastrojos de soja desaparecen tan rápido. Y la otra tiene que ver con las cuestiones relacionadas con el ambiente. Cuanto mayores son las temperaturas y los niveles de humedad son los adecuados, más rápido va a desaparecer ese rastrojo. También hay ensayos que han probado que inclusive después de un cultivo de cobertura, los rastrojos de otras especies desaparecen más rápido. Pero tiene que ver básicamente con un cambio en el balance entre el carbono y el nitrógeno, tanto del rastrojo como en condiciones del suelo, y de factores que favorecen las bacterias que serían las responsables de descomponer el rastrojo. Vos decís que... Yo digo que desaparece el rastrojo de trigo. Y me parece que hay una relación entre carbono y nitrógeno, debería degradarse menos, ¿o no? Mirá, un rastrojo de trigo tiene mayor, digamos, contenido de carbono que o mejor dicho, una mayor relación carbono-nitrógeno que uno de soja. Lo que probablemente suceda también es que se favorezcan los grupos que son los responsables de descomponer esos rastrojos en el suelo. Muchas veces se han indicado que las buenas prácticas, digamos, y el aumento de la biomasa microbiana hace que podamos tener estos efectos que a veces no son tan deseables. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Patricio Georgiadi. Y como el señor, quería preguntar, la última pregunta para que la clarifiques, ¿cuál es el nivel crítico de precipitaciones a partir de la cual es posible la utilización de cultivos anuales? Bueno, esa es una pregunta, digamos, es una pregunta que se hace todo el mundo. ¿Hasta dónde podemos avanzar? Digamos, y para hacerlo, digamos, en criollo, ¿hasta dónde podemos avanzar hacia el oeste? Esa pregunta se puede resolver fácilmente con el uso de los modelos. Y un poco lo que nos están diciendo los modelos es que con la tecnología actual, ese límite estaría en los 400, 450 milímetros. Con una rotación adecuada. Porque también es una pregunta tramposa. ¿Hasta dónde podemos avanzar con un cultivo anual, pero con qué rotación? ¿Y con qué rentabilidad? Y ese es el problema. Por eso les digo que el uso de modelos es una herramienta, porque el modelo lo que me permite es jugar justamente, fijando los niveles de precipitaciones, jugar con distintas rotaciones. Sigan, continúen nomás. Juan Cruz. Sí. Y con un cultivo de cobertura, ese margen o
como ese nivel crítico, ¿se mueve o...? Se mueve. Y con un cultivo de cobertura, una zona, por ejemplo, como San Luis, o una zona árida. Olvidémonos de las zonas áridas. En San Luis se mueve, hemos tenido buenos resultados en más o menos en los 500 milímetros, de resultados ya medidos, no simulados. Y inclusive en San Luis el cultivo de cobertura es la práctica obligatoria que se utiliza para hacer maní. En San Luis se hace maní con precipitaciones de 600 milímetros. Y hoy por hoy, con el uso de cultivos de cobertura, se está controlando la práctica. Cuando antes había grandes fenómenos de erosión por maní, no hablemos de siembra directa, hablemos de maní, hoy por hoy esas hectáreas son menores a 20 hectáreas en toda la provincia. La pregunta es, ¿cuál es el límite? Va a depender de la rotación, digamos, que nosotros querramos plantear, exacto, también va a depender de la rentabilidad, pero básicamente los modelos los que nos están indicando son unos 400 milímetros como una línea general. Jugando con esto, nosotros una vez jugamos, ¿qué era lo que pasaba cuando si hubiésemos tenido una labranza convencional? Ese límite quedaba más o menos en los 800, 900 milímetros, cuando en la siembra directa andaba en los 400, 500 milímetros. Solo para agregar algo, digamos, la chacra que en San Luis llevan adelante, digamos, a preside INTA, la chacra San Luis, explora un gradiente de lluvia desde los 750 a los 400 milímetros con agricultura. Los 400 milímetros son con 90% de arena, digamos, y con agricultura, y donde se está explorando fertilización y cultivo de cobertura para jugar esta pregunta justamente experimentalmente, aunque eventualmente se pueda hacer con simulación. La pregunta que yo en realidad te iba a hacer, Juan Cruz, era... Y la Chacra San Luis tiene después un taller dentro de un rato, sí, así que si quieren pueden ir. Los invitamos La otra es, la pregunta que te quería hacer, Juan Cruz, es una cosa que es media crítica, sobre todo en esta cuestión de adaptarse a la necesidad, por ejemplo, de hacer el cultivo de cobertura o no de cada año, que va a depender de la cantidad de rastrojos que te queda del cultivo antecesor, que depende de cuál es ese cultivo antecesor, pero también depende del año, de la piedra, de que lo piques, de que hagas un montón de cosas, ¿sí? Pero para tomar esa decisión con una regla empírica, por ejemplo, tendrías que ir a medir cobertura y ver si hace falta o no, o si vas a llegar a octubre con una cobertura razonablemente buena. La sensación de las mediciones en San Luis hasta ahora dicen que un cultivo de soja que haya rendido bastante bien, si uno mide cobertura, cualquier cosa que cubra el suelo, los niveles de cobertura son muy altos aún en octubre, ¿sí? La pregunta, y viene relacionado a lo que vos dijiste, del 30% con un túnel de viento y viento homogéneo versus una ráfaga de viento y todo eso, es cuán importante podría ser afinar un poquito el lápiz en qué es lo que medimos, ¿solo cobertura o cobertura de determinado tamaño, tipo, color, bien, lo que quieras? Bien, es buena la pregunta. En cuanto a erosión, hay tres tipos de cobertura que se miden. Hay tres tipos los modelos de erosión tienen en cuenta tres tipos de cobertura. La cobertura adyacente, que es la cobertura que generalmente manejamos todos los agrónomos, que es la que medimos, digamos, con el método de la transecta. Y después tenemos coberturas de los residuos erectos, digamos, que es la caña, digamos, que uno queda en el campo, que es mucho más eficiente que la adyacente para controlar lo que es procesos de erosión. Y después es la otra cobertura que genera el canopeo de un cultivo creciendo. Y en cuanto a tu pregunta, sí, todavía falta mucho, porque muchos de estos estudios que les acabo de mostrar son estudios que se realizaron hace menos de 5 años, tendientes a calibrar modelos que fueron desarrollados para condiciones de Estados Unidos para condiciones del centro del país, digamos. Y muchas de las conclusiones de esos estudios es que lo que por ahí muchas veces te decía el libro o lo que había sido determinado en otras regiones, muchas veces para los sistemas de cultivo del país, llámese siembra directa, siembras a 52, cultivos de diferentes tasas de crecimiento, son diferentes. Yo creo que hay que seguir avanzando, Jorge. Y una de las cuestiones, aprovechando, digamos,
cuestiones relacionadas con tratar de desmitificar ciertos términos. Vos dijiste muy bien, sojas de alto rendimiento han mostrado altos rendimientos de cobertura. Y sí, digamos, hay estudios que indican que una soja con altos niveles de cobertura controla muy bien la erosión eólica. Por eso les digo que no es una cuestión de desmitificar la soja, digamos. Lo que hay que castigar en todo caso es decir, voy a dejar un cultivo con bajo rendimiento, digamos, porque fue o mal manejado o porque uno no planificó o no fue adecuado para esa situación, digamos, ecológica. Eso hay que tratar de castigarlo. Última pregunta. ¿Me podías aclarar, porque no lo entendí, por Sí. qué dijiste cebada y avena y no centeno con la Porque aplicación? es la experiencia que tuvimos positivas, digamos. Y no hemos... el centeno, cuando quisimos probarlo, la persona, digamos, encargada no lo recomendó por una cuestión de la semilla, me había comentado. Pero lo que les quise comentar es experiencia que sí hemos tenido. Digamos, donde sí puedo decirte, lo hemos probado y ha funcionado. No, acá estábamos discutiendo el tema del nivel de precipitaciones. Sí. Pero va a depender del cultivo y de cuándo sea esa distribución de lluvia. Porque yo me animo a cosechar 3.000 kilos de trigo con 400 milímetros. Exactamente. Me nace bien y me llueve en octubre y noviembre. Así que Exactamente. eso no podemos hablar de valores absolutos de precipitaciones, ¿no? Podemos tirar exactamente, pero podemos tirar un valor, pero la pregunta en realidad estaba que nosotros tenemos que determinar ese nivel en función de la distribución de precipitaciones, en función de la rotación, digamos, que nosotros planteamos, pero con el uso del modelo. En el modelo nosotros cargamos esta distribución de precipitaciones, por lo tanto, me estima, por un lado, cuándo van a ser los meses más erosivos, pero también en lo que es el submódulo de crecimiento de cultivo, que es lo que me determina la cobertura, me va a estar indicando si con esos 400 milímetros voy a tener o no la cobertura en los meses más erosivos en esa región. Bueno, tenemos Hernán, que, sí. Hernán, discúlpame, tenemos que terminar. Seguramente Juan Cruz va a estar afuera, pero tenemos que liberar el lugar para el siguiente taller. Les agradecemos la participación, Juan Cruz también. Realmente es muy interesante y convocante el tema. Creo que es importante generar la conciencia del impacto que tiene un efecto de erosión y creo que hay muchas herramientas para seguir trabajando para combatir este efecto. Así que muchas gracias. Y gracias a ustedes gracias a ustedes.